Hemos venido a presentarte a Cristo Jesús, aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre para darnos salvación y vida eterna. A ese Cristo hemos venido a presentarte en esta mañana, ya que la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesús es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Él sigue sanando a los enfermos, Él sigue libertando a los cautivos, Él sigue restaurando matrimonios, querido amigo, Él sigue restaurando familia, Él sigue libertando a drogadictos, Él sigue libertando al alcohólico, Él sigue haciendo una obra, pero a todo aquel que cree. Yo soy testigo del poder de Dios, porque el que le habla, gloria al nombre de Jesús, un tiempo atrás estuvo atado y era esclavo del pecado, pero un día llegó Cristo, me cambió, me transformó, me libertó, me perdonó, me dio una nueva identidad, me dio una familia, me dio una esposa, me dio hijos. Hermanos, queridos y amigos, no hay nada mejor que tener a Cristo en el corazón. Y yo quiero leer un pasaje bíblico para todos ustedes. No me voy a demorar mucho, será un mensaje conciso y preciso, así que si está allí, gloria al Señor, pues presta atención, con un oído esté quizá en el trabajo y un oído está atendiendo a la palabra de Dios, ya que no hemos venido a traerte palabras vanas de humana sabiduría, no, hemos venido a traerte palabras de Dios. Y el mundo tiene que darse cuenta hoy día que la palabra de Dios no es mentira, que no es ninguna falacia, que la Biblia no es ningún cuento chino que se escribió. El mundo hoy en día tiene que darse cuenta que la Biblia, la palabra de Dios, se cumple a nuestros ojos. Que no es peor ciego que no quiera ver, no es peor sordo que no quiere escuchar, hermano, que lo que Cristo, que lo que Dios dice en su Biblia, todo se ha cumplido, todo se está cumpliendo. A su nombre sea toda la gloria. Y quiero leer un pasaje bíblico muy conocido en San Juan capítulo 3, verso 16. San Juan capítulo 3, verso 16. Y leo para todos ustedes, bajo la bendición de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así la eterna palabra de Dios. San Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por darme el privilegio y la oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor. Te presento a cada amigo, a cada familia, a cada matrimonio, a cada joven. Señor, te presento a cada vida de los amigos y amigas de este sector, Dios mío, que van a escuchar tu palabra, Señor. Yo te ruego que abras el entendimiento, que esta palabra sea propicia a la necesidad que hay en su corazón, Señor, porque tú conoces el corazón, Dios mío. Tú sabes los pensamientos del hombre, Padre, y te ruego que a través de esta tu palabra usted liberte a los cautivos, sane a los enfermos, salva las almas, oh Dios mío. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Padre. Amén, amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Quiero empezar haciéndote una pregunta. Y la pregunta es, ¿deseas, después de que partas de esta tierra, ir al cielo? Después que dejemos este mundo, ¿deseas ir al cielo? Porque todos nosotros los que estamos aquí, tarde o temprano, en algún momento tendremos que morir. Y esa es la realidad de la vida. El hombre nace, crece, se reproduce, pero un día todos tenemos que morir. Pero la pregunta es,
cuando mueras, cuando dejes esta tierra, ¿quieres ir al cielo? ¿Te gustaría ir al cielo? Y yo pienso que la pregunta y la respuesta es obvia. Claro que sí. Quiero ir al cielo. Quiero estar allá con Papá Dios. Quiero estar allá con el Señor Jesús. Pero querido amigo, Dios desea que tú vivas con Él por toda la eternidad. El deseo y el propósito de Dios es que usted y yo vivamos con Él por toda la eternidad. Que después de que partamos de esta tierra, de que moramos, gloria al Señor, usted y yo podamos alcanzar el cielo, la vida eterna. Ese es el deseo y el propósito de Dios, que usted y yo estemos con Él por toda la eternidad. Y te digo, querido amigo, que la Biblia nos habla del cielo. Y el cielo es un lugar hermoso. El apóstol Pablo dice que en una experiencia él subió al tercer cielo. Y dice que oyó y vio cosas inefables que jamás nunca otros ha visto. Una hermosura tan grande. Y la Biblia dice que en el cielo no va a haber llanto. En el cielo no va a haber dolor. En el cielo no habrá muerte. En el cielo no habrá tristeza. En el cielo no habrá llanto. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay cáncer, en el cielo no hay COVID, en el cielo no hay dolor de cabeza, en el cielo no existe cener, en el cielo no existe enojar, en el cielo no existe ninguna de estas anomalías que en este mundo existe. El cielo es un lugar placentero. El cielo es un lugar donde estaremos por toda la eternidad con Cristo Jesús el Señor. Pero quiero decirte, querido amigo, que al cielo, gloria al nombre de Jesús, solamente se alcanza por creer en el unigénito Hijo de Dios, por creer en el Cristo que derramó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. San Juan 14:1 y verso 2 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo no les hubiera dicho, mas voy a preparar moradas para vosotros, porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. El propósito de Dios es que usted y yo estemos con Él para toda y con toda la eternidad, porque después de la muerte continúa la vida, ya sea en el cielo con Cristo Jesús, o sea en el infierno con Satanás el diablo y su demonio. Pero ¿para qué ir al infierno perdido por toda la eternidad si Cristo ha preparado moradas para ti y para mí, para llevarnos al cielo con Él? El deseo de Dios es que vivamos con Él en el cielo. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que por cuanto todos habíamos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había esperanza para la humanidad, no había esperanza para el enfermo, no había esperanza para el que moría. Pero Dios armó un plan de salvación. Y en ese plan de salvación, Él envía a su Hijo Jesús de Nazaret a este mundo con un solo propósito: para que aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, querido amigo, fue tan importante, fue tan sublime, que partió la historia en dos. Porque ahora estamos 2024 después de Cristo. Ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, hermano, sirvió para poder perdonar al pecador, para reconciliarnos con el Padre y para que usted y yo podamos y tengamos la posibilidad de entrar al cielo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro pecado, gloria al Señor, nos impide poder entrar al cielo. Y por cuanto todos éramos pecadores y somos pecadores, según Romanos 3:23, Dios envió a su Hijo para que a través de su Hijo podamos recibir el perdón de pecado, la vida eterna. Pero esto es para el que cree. Esto es para el que cree. Porque no todos creen. Cuando mueran todos quieren ir al cielo, pero no todos creen en Jesús.
Y yo no hablo de ese creer del cual muchos creen. No, si yo creo, pero no buscan a Dios, no hacen lo que Dios dice, viven haciendo lo malo, vive haciendo el pecado, vive ofendiendo a Dios en muchas cosas que a Dios le desagrada. Creer en Jesús significa rechazar, gloria al Señor, la vida placentera de pecado. Creer en Jesús significa obedecer a Él, obedecer, rendirme a su voluntad, rendirme a su palabra. No todos creen como dice la Biblia. Y Cristo dice, todo aquel que cree en mí no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de Dios es que usted y yo tengamos vida eterna. Pero hay un pequeño problema, y no digo pequeño, es un gran problema. El problema es que no todos pueden ir al cielo en la condición de pecado. Porque el pecado es una barrera que impide a que el hombre se acerque a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios puro. Dios es un Dios que habita en la hermosura de la santidad. Dios no tiene contacto con el pecado. Dios no tiene contacto con lo malo. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del cielo, del Padre de las luces, del Dios todopoderoso, en el cual en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y el gran problema se llama pecado. Y el pecado es una barrera que limita, que impide a que el hombre pueda acercarse a Dios y después que muera pueda ir al cielo. ¿Sabe qué dice Isaías 59:1? Dice la palabra del Señor que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar y que sus oídos no se han agravado para oír. Pero vuestro pecado, dice Isaías, han hecho división entre vosotros y Dios. El pecado es una barrera, porque el pecado es una ofensa contra Dios. El pecado es una ofensa contra Dios. Por eso Dios envió a su Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea pueda recibir el perdón de pecado, y la sangre de Cristo limpia y lava al más vil pecador. Y quiero sacarte de una mentira. No todos van al cielo cuando mueren. No todos van al cielo cuando mueren. Porque se murió, por ejemplo, el sicario, que en su registro llevó 20 muertes. Y se murió en un atentado. Porque de la misma moneda se paga. ¿Y qué dice el hombre? En paz descanse. Ya descansó, que está en la santa gloria de Dios. Se murió el adúltero saliendo del prostíbulo, engañando a su esposa. Lo atropelló un carro, le dio un infarto. ¿Qué es lo que dice la gente? Que descanse en paz. Partió a la gloria de Dios. Y es mentira. La Biblia, la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice, no erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los ávaros, ni los hechiceros, etcétera, etcétera, entrarán en el reino de Dios. Porque el que muere en pecado, muere separado de Dios. Por eso, querido amigo, que la única esperanza, la única oportunidad es que el hombre se reconcilie con el Padre a través de Jesucristo. Que venga Cristo arrepentido y humillado, reconociendo su condición de pecador. Porque todos hemos pecado. Aquí no hay ningún perfecto. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios y tenemos que acercarnos a Dios pidiéndole perdón. Pero también abandonar y apartarnos del pecado. La Biblia dice que en una ocasión fue hallada una mujer en pleno acto de adulterio. Y según la ley de Moisés, a todos aquellos que encontraban en pleno acto de adulterio, según la ley de Moisés, morían apedreados. Y así quitaban el mal de entre el pueblo. Y en una ocasión hallaron a una mujer en pleno acto de adulterio. Y dice que los ancianos del pueblo
la tomaron y la iban a apedrear. Pero antes de apedrearla, fueron a donde Jesús y le dijeron: Jesús, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio y la ley nos manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesús le dijo: aquel que sea perfecto, aquel que no haya cometido ningún pecado, que tire la primera piedra. Y dice que desde el más anciano hasta el menor fueron conmovidos, su conciencia fue conmovida por esas palabras de Jesús, porque reconocieron que también eran pecadores. Y dice que desde el anciano hasta el menor soltaron la piedra en el piso y se fueron. Y Jesús le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te querían apedrear? Y la mujer le dijo: Jesús, no veo ninguno. Y Jesús le dijo: mira, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. No le dijo: vete y sigue viviendo de la misma manera. No le dijo: vete y peca menos. No, le dijo: vete, pero ya no peques más. Ya no vuelvas a cometer ese mismo error. Mira que te he perdonado. Mira que te he salvado. Ahora, a borrón y cuenta nueva. Y agarra esta oportunidad. Entonces, para ir al cielo hay que venir a Cristo. Hay que confesar nuestros pecados. Hay que reconocer que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios. Hay que reconocer que la condición de vida que tú estás llevando te impide ir al cielo cuando mueras, te impide llegar a Dios. Y que la condición que estás viviendo ahora mismo, lejos de Dios, en adulterio tal vez, en fornicación, en drogas, no sé en qué te has metido, esa condición te va a llevar al infierno. Porque la paga del pecado se llama muerte, según Romanos 6:23. La única solución es llegar a Cristo, reconocer soy pecador, buscar a Él, gloria al Señor, y decirle: Señor, lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Reconozco que soy pecador, que te he ofendido toda mi vida. Yo quiero ir al cielo una vez que parta de esta tierra. Porque el que parte sin Cristo va a morir perdido. Y le digo algo: la muerte anda a la vuelta de la esquina. Usted sabe el día en que nace, pero no sabe el día en que llega la muerte. Y usted puede gozar de una excelente salud y aún así morirse. Usted puede gozar de un buen físico y aún así morirse. Para morirse no es necesario, gloria al nombre de Jesús, tener un cáncer terminal. Para morirse solamente basta estar vivo. Para morir solamente basta estar vivo. Y yo tengo una pregunta: si tú murieras hoy, ¿a dónde te irías? ¿Estás seguro y confiado que te vas al cielo? Y tú dirás: no, yo creo que sí, porque soy una buena persona, porque yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no vendo droga, yo no vendo mi cuerpo, porque ayuno. Pero te digo algo: según la Biblia, nadie es salvo por obra. El hombre es salvo a través de la fe en Jesucristo. El hombre solamente puede alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. El hombre tiene que pedir perdón, tiene que humillarse, tiene que arrepentirse y tiene que abandonar su pecado. Tiene que reconocer que su vida que está llevando lo va a llevar a la muerte, lo va a llevar a la destrucción. Porque el pecado mata, el pecado destruye, el pecado separa matrimonio, el pecado destruye hogares, el pecado destruye familia, el pecado destruye tu cuerpo. Porque el alcohol destruye tu cuerpo, te va a dar cirrosis al hígado, la droga destruye tu cuerpo, el pecado mata. Pero Cristo ha venido para dar salvación y vida eterna. Cristo ha venido para decirte que te ama. Cristo ha venido para decirte que se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario, que cuando Él derramaba su sangre, Él pensó en ti, Él te vio en ti.
Cristo no derramó su sangre para que tú vivas lejos de Él, para que vivas haciendo lo malo, para que vivas en desobediencia. Cristo quiere que tú vayas al cielo con Él, que estés con Él. Cristo quiere, gloria al Señor, que tú estés por toda la eternidad con Él, en las calles de oro, en el mar de cristal, en ese cielo hermoso, donde el resplandor del Señor alumbrará esa ciudad que Él ha preparado. Pero tu pecado te impide poder llegar a ese lugar. Usted dirá, ¿qué tengo que hacer? Yo no quiero perder mi alma, yo no quiero condenar mi alma. Yo quiero ir al cielo. Hay un solo camino y una sola verdad. Y hay una sola vida. San Juan 14:6. Jesús. Solo Jesús puede perdonar. No importa lo que hayas hecho. Aún si violaste, si vienes a Cristo, Él te perdona. La sociedad no te va a perdonar, pero Cristo te perdona. Quizás mataste, quizás robaste, no sé lo que hayas hecho, pero Cristo murió y dio su vida para perdonar al más vil pecador. Cristo dio su vida por toda la humanidad, por el rico y por el pobre. Y Dios quiere perdonarte en esta mañana. Dios quiere ofrecerte salvación y vida eterna. Dios quiere decirte que de tal manera fue su amor que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios no quiere que te pierda. Dios no quiere que te condene. Dios no quiere que te pierda. Dice, para todo aquel que en Él cree no se pierda. El que no cree en Él se pierde. Pero en esta mañana Cristo ha venido porque tú tienes una alma y esa alma vale mucho, esa alma es importante, esa alma es eterna y esa alma cuando mueras se va al cielo con Cristo o se va al infierno con Satanás y el diablo. Hay dos caminos, la puerta angosta, estrecha y la puerta ancha y espaciosa. Cristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. No te canso más, pero yo antes de irme, yo quisiera ofrecerte una oración. Si tú eres sincero y eres humilde y reconoces que has pecado, que vives lejos de Dios y que tu pecado te impide poder llegar al Señor. En esta mañana yo quiero hacer una oración por salvación de tu alma, una oración de reconciliación, una oración, aleluya, de perdón a Dios y decirle, Señor, reconozco que solamente en ti hay salvación y perdón de pecados, que solo tú me puedes perdonar y la sangre de Cristo te va a lavar, te va a limpiar de todos tus pecados. Pero el Señor te dice, te he perdonado, vete y no peques más. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera aceptar una oración que yo hice hace muchos años atrás? Si alguien desea una oración por salvación de su alma, donde está, levánteme su manito y ahí vamos a orar, así como yo le estoy haciendo, y voy a orar por usted, y usted va a orar allí donde está allí.